Ya, ahora sí, sí, ahora lo sé. Ya. Ya, tenés que buscar abajo, ¿no? No, no vaya a compartir ahí. Viste que no vaya a compartir. Vuelve atrás, vuelve atrás. Y así no se comparte. Vuelve atrás, Ay, Dios mío. vuelve atrás. Ya, a ver, ya, pues. Compartir, porque ahí está la palabra compartir. Ahí. Sure. ¿A dónde está aquí? ¿Este? ¿Ese? No, ¿Viste que lo guardaste? no. A ver, yo no veo. ¿Será? ¿Ese será? No, Tenés que ponerlo aquí con el documento. no, ahora no está. De verdad. ¿A dónde lo dejaste? Aquí está, aquí, ¿A dónde? aquí. Ya. ¿Ese? ¿Sí? Ya, no juego para abajo. Sure. Here. Bueno, un documento. ¿Ese? Sí. Ya me lo sé. Jóvenes, ven, estoy compartiendo pantalla, al fin. Sí, profesora, ¿Vale? se ve. Perfecto. Ya, aquí dice much more a piece of paper, más que un trozo de papel. Este es del texto que nosotros vimos la clase pasada, ¿ya? Vimos unas palabras de vocabulario, en este caso agreement, que significa acuerdo, ¿ya? Viene del verbo agree, que significa concuerdo contigo, ¿ya? Nosotros necesitamos más para explicar este verbo. Agree es cuando yo digo, sí, estoy de acuerdo contigo. Todo eso. Y agreement es el acuerdo ya hecho papel, ¿no es cierto? Ya hecho trato. ¿M? Después viene rate, rate of pay, que significa una específica cantidad de dinero. ¿Ya? Eso significa rate of pay, specific amount of money, específica cantidad de dinero. El contrato, por ejemplo, en un contrato de trabajo, que era lo que vimos en la clase pasada, nosotros tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, qué permite este contrato. Y uno de ellos es rate of pay, la cantidad de dinero que yo voy a pagar, ¿no es cierto?, o que voy a recibir en el caso de ser. Después en el número 3 son terms of condition, los términos y las condiciones, o sea, en qué condiciones voy a trabajar, cuáles son los términos en los cuales los dos tenemos que estar de acuerdo, ya sea el empleador o el empleado. En el número 4 es starting date, la fecha de inicio. Eso tiene que estar muy clarito en el contrato. Cuando tú inicias tu trabajo y cuando lo terminas. Si el contrato es de duración indefinida o de duración definida. ¿Ya? Después, en el número 5, holiday entitlement, el derecho a vacaciones, ¿ya? Todos estos de alguna manera están hablando de lo que tiene en forma legal que traer un contrato, ¿ya? Bueno, eso acuérdense, es de la guía número 5 de las guías que tenemos. ¿Qué hice yo? Yo lo puse acá para que nosotros pudiéramos ir paso por paso y yo poder ir a explicarles qué significan los verbos, qué significa el vocabulario, etcétera. Hablamos en la clase pasada acerca de los verbos regulares. Yo puse una R aquí de otro color para que ustedes supieran. Los verbos regulares son aquellos que yo le agrego una ed cuando hablo de pasado. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, yo concuerdo contigo y si esa persona ya no está, yo concordé con él tales y tales términos. Ese concordé está en tiempo pasado, porque ya fue. Por ejemplo, fue ayer o la semana pasada, etcétera. Eso significa pasado y en inglés se dice past tense, ¿ya? O sea, aquí está el presente y aquí está el pasado. Y luego agree, yo concuerdo,
¿no es cierto? Le puse una S a la gris, porque acuérdense que la tercera persona lleva S, ¿ya? Si yo digo I agree, yo concuerdo, pero si digo ella concuerda tal cosa, she agrees, ¿no es cierto? Así que eso es presente. Igual, el verbo look, observar, yo digo I look, yo observo. You look, tú observas. Pero si digo él observa, he looks. ¿Ya? Eso es una regla, ¿no es cierto? Que en la tercera persona todos los verbos llevan una S. En cambio, en el pasado, solo una E y una D. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya. Después viene el verbo commit, que es comentar, commits, committed. Ahí está en pasado porque tiene la E de, ¿ya? Enter es cuando nosotros usamos, ¿verdad? Ingresamos datos en el computador. Enter. La tercera persona, enters. ¿Ya? Y en el pasado, entered. ¿Ya? Le agrego la ed. Después, follow significa seguir. Seguir una regla, seguir a una persona, ¿ya? Etcétera. Seguir, eso significa ese verbo. Pero follow it es siguió, ahí está en pasado, ¿ya? Después viene la palabra refuse, que es rechazar. Yo rechazo, no estoy de acuerdo con ese contrato, ella rechaza, ¿no es cierto? She refuses. Ahí voy agregándole la S. Y en el pasado, la ed. Eso. En este caso, el verbo termina con una E, así que yo solo le agrego la D para cambiarlo al pasado. Bueno, y así sucesivamente, ¿ya? Estos se llaman verbos regulares, ¿ya? Que yo voy componiendo el verbo y le agrego una S cuando hablo de él o ella, ¿no es cierto? Ahí está. Eso se llama presente, cuando le agrego la S a la tercera persona. Pero en el pasado no tengo que hacer eso. A todos le pongo la ed. Por ejemplo, I agreed, yo concordé. You agreed, tú concordaste. He agreed, él concordó. A todos le pongo la ed, ¿ya? Look igual. I look a bird. Yo miré un pájaro en el árbol. She looks. Ella observó. She looks through the window. Ella miraba o mira a través de la ventana. En cambio, she looked. Ella miró. Ella observó, etcétera. Todo esto tiene acento. Él rechazó. Ella siguió. Él ingresó los datos. Él observó, etcétera. Eso se llama verbos regulares, ¿ya? Y vienen después los irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque en el presente, bueno, también lleva la S, ¿no es cierto? En el presente, pero en el pasado se escriben distinto, ¿ya? Por ejemplo, el verbo tener en el pasado es had, tuvo. El verbo send, enviar, en el pasado es sent, envió. El verbo drink, que significa beber, en el pasado drank, bebió. ¿Ya? Sleep, dormir. Este también es un verbo irregular. En el pasado, slept, con una T. Yo dormí, I sleep, I slept. Ellos durmieron. ¿Se fijan? Drive, conducir. I drive, ella drives, pero en pasado es drove, condujo. Y por eso se llaman irregulares. Son como el verbo to be, que son distintos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y también, y aquí ojalá que no se confundan, el do y el das, que sirve para hacer preguntas, también es verbo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero usar el do y el das,
Lo tengo que usar al comienzo, igual como yo se lo he enseñado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que después de la persona viene de nuevo el do y el das, o sea, se repiten. Yo se los voy a explicar más abajo. Ese es el verbo que significa hacer, ¿ya? Hacer, ese es el verbo hacer, que cuando va al comienzo es un signo de pregunta, pero cuando va como verbo es hacer, ¿ya? Y ahí yo los voy a explicar más abajo. Se llama verbo irregular. Ya, y le repito, todos los verbos irregulares, ¿no es cierto? En el pasado cambian. Esa es la única diferencia, que en el pasado, cuando hablo de que una acción ya ocurrió, eh, el verbo se escribe distinto, ¿ya? Ok. Aquí, como les digo, el verbo en el presente se le pone la S igual, ¿no es cierto? Pero en el pasado cambia, en el pasado se escribe totalmente distinto. En cambio, los verbos regulares, que son los más, estos no, pues son como exclusivos, no, pues solamente en el pasado le pongo la ed. Y aquí está el ejemplo. El verbo trabajar, ya, aquí está en presente y aquí está en pasado. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, ahí le pongo una S, porque estoy hablando de él trabaja. He works. Ella trabaja. Le pongo una S. It works cuando hablo de un animalito, de un objeto. Después vuelvo. We work. Nosotros trabajamos. Ahí no lleva S. They work. Ellos trabajan. No lleva S. Pero cuando voy al pasado, a todos les pongo la ed. I worked. Yo trabajé. You worked, tú trabajaste. He worked, él trabajó. She worked, ella trabajó. It worked, eso trabajó. We worked, nosotros trabajamos. Y they worked, ellos trabajaron. ¿Se fijan? Entonces, los verbos regulares solamente en el pasado le pongo la E y la D, nada más. En cambio, en los verbos irregulares, como este que está aquí, es el verbo tener. I have, yo tengo, cuando hablo de posesiones, por ejemplo, yo tengo una casa amarilla, no sé, yo tengo dos sobrinos, ¿no es cierto? You have, tú tienes un auto blanco. He has. Él tiene. Miren cómo puse la tercera persona. Acuérdense, todos los verbos, ya sean regulares o irregulares, en la tercera persona llevan una S. No se les olvide. Este, como es irregular, no le puedo agregar la S a Javes. No. ¿Qué hago? Lo escribo distinto. ¿Ya? Ahí está el verbo. Por eso, cuando tengo que colocar la pregunta, le coloco das al comienzo, coloco la oración, pero cuando llego a has, lo cambio al original que es have, ¿cierto? Y ahí queda correcto. Cuando hago las preguntas. Más abajito vamos a hacer preguntas con eso. ¿Ya? Y aquí explico cómo funcionan los verbos regulares. I look, yo observo, ahí se los puse con traducción. You look, tú observas. He looks, ahí lleva ese. Él observa. She looks, ella observa. It looks, el gatito observa. ¿Ya? Después, we look, nosotros observamos. They look, ellos observan. Pero en el pasado voy colocando la idea a todos. I looked, yo observé. ¿Se fijan que va con acento? You looked, tú observaste. He looked, él observó. She looked, ella observó. It looked, él observó, o el gatito. We looked, nosotros observamos. Y they looked, ellos observaron. Todo eso está en pasado, ya ocurrió.
nosotros lo hacemos mecánicamente, pero acá, para poder entender el verbo en inglés, tenemos que hacerlo así, ¿ya? Para poder entender que ellos en la tercera persona le ponen una S, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a hablar de un verbo irregular, o sea, que se escribe distinto en el pasado. Esa es la traducción. Irregular significa que es un verbo cuando hablo en pasado se escribe distinto, ¿ya? Entonces yo digo, I drink, yo bebo, pero si digo I drank, yo bebí. You drink, tú bebes. You drank, tú bebiste. He drinks, él bebe, ahí lleva la S porque es presente. Pero en el pasado, he drank, él bebió. She drinks, ella bebe. She drank, ella bebió. Esto se llama irregular. La diferencia está en el pasado. En el pasado se escribe distinto, nada más, ¿ya? Y aquí vienen las oraciones para nosotros identificarlo. Por ejemplo, Lucy, y ahí en el paréntesis está el verbo beber. ¿Se fijan? To drink. Ahí dice beber. Tengo que usar el verbo drink aquí en este espacio. Lucy, todos los días. Eso es presente. Every day significa todos los días. Eso es presente. Lucy bebe. Entonces yo tengo que colocar drink, pero con S, porque estoy hablando en presente. Lucy bebe 2 vasos de agua every day, cada día, todos los días, ¿ya? Mario, y ahí está yesterday. Siempre al final están dándole el tiempo a ustedes. Yesterday significa ayer, por lo tanto ya fue. Entonces el mismo verbo drink, tengo que usarlo acá, pero ya no es drink, ni es con S. No, ahora es drank, porque estoy hablando en pasado. Mario bebió 3 tazas de café ayer, yesterday, ¿ya? Y queda, Mario drank 3 cups of coffee yesterday. Mario bebió 3 tazas de café ayer. Es el mismo verbo, es un verbo irregular. Por lo tanto, el pasado se escribe distinto. En cambio, en el presente sigue siendo con S, igual, ¿ya? Después dice, ella, el microscopio durante el eclipse en 1998, o sea, fue hace tiempo. Y ahí está el verbo to look, que significa observar. Tengo que usar look en este espacio. Ella observó, porque estoy hablando en pasado. Entonces le agrego la ed. She looked the microscope during the eclipse in 1998. Entonces ahí le coloco la ed y queda en pasado. She looked the microscope. ¿Se fijan? Porque estoy hablando en pasado. Siempre el tiempo tiene que ir en el último, al último de la oración. Ahí es una pista, ¿ya? Y a ustedes las pruebas siempre le tienen que dar el verbo en el paréntesis. ¿Por qué? Porque la fórmula dice, claro, la persona no es que sepa lo que dice la oración, sino que sepa usar, que sepa la fórmula. Eso es lo más importante en inglés, ¿ya? Que uno sepa cómo procede, el procedimiento que me lleva a mí a hacer una oración, por ejemplo, el orden que tengo que llevar. Eso es lo más importante, porque para, como les digo, para una persona que aprende un lenguaje, tiene que seguir esa norma, si no, no se entiende, ¿ya? Bueno, en el número 4 dice, nosotros, la clase en una escuela el pasado sábado. Nuevamente, si yo digo last Saturday, el pasado sábado, es que estoy diciendo que fue, ¿no es cierto? No estoy hablando en presente. Y ahí está el verbo tener, to have. Entonces la palabra have la voy a tener que usar en este espacio, pero en pasado.
Y ahí, ¿no es cierto? El pasado de have es had, porque los verbos irregulares, el pasado cambia totalmente la escritura, ¿verdad? Tiene diferencia. El verbo irregular no le puedo colocar la ed, tengo que cambiarlo completamente, ¿ya? Vamos al número 5. En el número 5 dice, él, un auto azul, pero él lo perdió. Él tuvo un auto azul. Nuevamente, estoy hablando en pasado. He had a blue car. Él tuvo un auto azul, ¿ya? Después en el número 6, ella, 5 niños ahora. Nuevamente, si dice ahora es porque estoy hablando en este momento, en presente. Entonces ahí me tengo que acordar cómo se colocaba en la tercera persona el have. Y ahí me va a servir la conjugación que yo les hice más arriba, ¿ya? Porque el verbo have en la tercera persona, como es irregular, el verbo have cambia, ¿ya? Ahí está. Y has, ese es el presente y este es el pasado. Entonces, si hablo de ella, she has. Ahí es lo que tengo que colocar, ¿no es cierto? En la oración. Entonces, she has. Ella tiene 5 niños ahora. Has. Tercera persona presente. Ellos, en el número 7, 7 horas solamente el pasado lunes. Y está el verbo trabajar, to work. Ellos trabajaron 7 horas. El verbo work es regular. Por lo tanto, el pasado de ese verbo le tengo que agregar solo la ed, worked, porque es un verbo regular. Ellos trabajaron 7 horas solamente el pasado lunes, ¿cierto? Y ahí está la ed, porque es un verbo regular, el pasado. Y después dice, de lunes a jueves, todas las semanas. Every week. Siempre que aparece every es porque estoy hablando en presente. Every week. Cada semana, ¿no es cierto? Y aquí, obviamente, estoy hablando de él. Y está, es un verbo regular. Tengo que colocarle una S al verbo porque estoy hablando en presente. Y queda, he works from Monday to Thursday. Él trabaja de lunes a jueves. Every week. ¿Ya? Ok. Como yo, de alguna manera, me doy cuenta, tengo varias pistas, pero ¿cómo me voy a dar cuenta siempre si estoy hablando en presente o en pasado? Al final de la oración tiene que estar esta pista. Yesterday, ayer, ¿no es cierto? Last Monday, el pasado lunes, puedo decir también el last Tuesday, el pasado martes, o last Wednesday, el pasado miércoles, etcétera, todos los días de la semana. Pero si aparece la palabra last, es porque estoy hablando en pasado, ¿ya? Last week, la semana pasada, por ejemplo, week es semana. Last year, el año pasado, ¿se fijan? Eso es porque estoy hablando de alguna manera en pasado. En cambio, cuando hablo en presente, voy a ocupar every day, todos los días. Today, hoy, significa now, ahora. In this moment, en este momento. ¿Ya? Esto es mi pista. Estos se llaman adverbios de tiempo. Y siempre tienen que estar presentes en la oración porque es la única forma que yo sepa qué verbo utilizar, ¿ya? Así que cuando yo de alguna manera tengo claro eso, qué verbo utilizar, yo me fijo en el final de la oración y digo, ah, está en pasado. Voy a la tabla y ahí me doy cuenta, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Bueno,
Aquí hay una palabra que es full, ¿ya? Abajo hay una que dice less. Después viene la palabra each, ous y tal, ¿ya? Estas también son pistas. Si yo digo color, es color, pero si a la palabra color le agrego full, acá, colorful, es colorido. Si yo digo wonder, es maravilla, ¿verdad? Pero si digo wonderful, es maravilloso. Si yo digo doubt, duda, y digo doubtful, muy dudoso, ¿ya? Después viene list. Si yo digo home, hogar, pero si digo homeless, sin hogar. Child, infancia. Childless, sin infancia. ¿Se fijan? Estas son palabras compuestas. Entonces yo puedo ver la palabra color, digo, es color. Pero si veo colorful, eso es colorido. Claro, cuando algo es colorido, ¿ya? Después, si yo digo, veo self, significa yo mismo. Pero si le pongo selfish, es es como que yo me adoro, como soy egoísta, selfish. Después, full, una persona que comete muchos errores. Foolish es como denotativo, ¿no es cierto? Muy tonto. Después viene danger, peligro. Pero si le agrego el ous, dangerous, peligroso. Si yo digo number, por ejemplo, y le agrego la terminación ous, número, numberous, numeroso, ¿ya? Después viene tal, environment, environmental, environ es medio ambiente, ¿ya? Critic, crítica, critical, critic, cuando alguien critica a la otra persona, una persona crítica, ¿ya? Bueno, estas son las emociones, los conceptos opuestos, ¿ya? Yo le había agregado un monito acá, pero no aparece. Bueno, todo esto aparece en la guía número 5, ¿ya? Y había que explicarlo. Las emociones, por ejemplo. Si yo digo interés, el interés, ¿no es cierto? Pero si digo interested, interesado. Disappoint, desilusión. Pero si digo disappointed, desilusionado, es la terminacionado. Exhaust, exhausto. Exhausted, exhaustivo. ¿Se fijan? Son las surprise, sorpresa, surprised, sorpresivo. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso está en el libro. Yo lo puse para poder ir explicando, porque en el libro yo no puedo escribir. Así que ahí, de alguna manera, les voy explicando qué significa. Bueno, esto yo se los voy a mandar, eh, como les digo, se los voy a mandar por, ahora que está hecha la tarea, obviamente, se las mando en el correo para que ustedes la tengan, ¿ya? Y voy a agregarles eh, un trabajito que yo tenía acá. eh, lo voy a agregar como una tarea que les hice en la mañana. Déjenme ver cómo lo puedo ver. Aquí en documento, parece que está. Entonces,
Mm, bueno, de alguna manera vamos a buscar en otra forma. Aquí parece que está. No encontré. Pero de todas maneras lo voy a lo voy a agregar en la guía que les voy a mandar hoy día. Les voy a agregar abajo que es con dibujos. Así que así uno como que entiende un poco más. Son con dibujo, todos los monitos. Y ahí aparece de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo, pero un poquito más explicado, con más dinámico, ¿ya? Profesora, buenas noches. ¿En dónde lo envía este trabajito? ¿A qué Al correo? grupo, Ah, al al grupo. grupo. Sí, Ah, ya, es lo claro. que, lo que sube el profesor. La, ¿Eso? sí, ese mismo, el Ah, del ya, segundo ciclo. Claro, ah, hay ya. uno que dice Sí, sí, segundo ciclo. sí, no, sí. Ese, ese es el nombre. Yo ahí envío el material. Entonces, este que ya lo tenemos listo, yo lo envío enseguida. Yo les voy a agregar unos dibujos abajo, que con dibujos de alguna manera se hace un poquito más entretenido. Así que ahí se los voy a agregar y ahí se los envío para que les quede un poquito más completo, porque ya se acerca la fecha de las pruebas y todo eso para que ustedes puedan estudiar con más facilidad. ¿Me explico? Sí, Así que así se les va a hacer un poquito más fácil integrar los dibujos con el material que sale en el libro, en fin. ¿Ya? Así ya. que, bueno, espero que haya quedado claro. Yo sé que al principio cuesta, pero cuando uno está trabajando el tema, en esas tareas que les voy a mandar, que va a ser un poquito más dinámica las tareas, son con más color, en fin, ustedes ahí se van a dar cuenta de cómo funciona, ¿ya? Yo les voy a hacer un ejemplo aquí abajito, lo andaba buscando, pero no lo encontré, pero se los voy a hacer como un ejemplo. Mire, con el número uno voy a colocar, ella hace las compras, ¿ya? Ella hace las compras de shoppings, ¿ya? Ese verbo hacer se escribe igual que es como hacer la pregunta, ¿ya? O sea, el verbo to do significa hacer, ¿ya? Este verbo significa hacer. Pero cuando yo tengo que hacer la pregunta, fíjense bien, yo digo, claro, este es el verbo hacer. Yo quiero hacer la pregunta y estoy hablando de tercera persona. Le coloco das al comienzo, porque esa es la fórmula. El verbo lo elimino, en este caso no puedo eliminarlo. ¿Qué hago? Lo vuelvo a su original, que es do. O sea, elimino la E y la S. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta queda, tres cosas, porque es tercera persona. Ella hace las compras. Does she do the shopping? ¿Se fijan? O sea, si yo digo, voy a colocarlo de nuevo, ella hace las compras y lo convierto a pregunta. Así es la oración. Ella hace las compras. She does the shopping. Te piden, vuélvelo a pregunta. Aplico igual la forma, igual como todos los demás verbos. ¿Qué significa eso?
Coloco das al comienzo porque estoy hablando de tercera persona de ella. Vuelvo al verbo a su original y le hago el signo. Si es afirmativo, yes, she does. Y si es negativo, no, she does not. ¿Se fijan? La misma fórmula. Me tengo que olvidar de que de alguna manera, pero existe la complicación de que do también significa signo de pregunta. No, aquí el verbo es signo de pregunta y además es verbo. ¿Ya? Entonces, si la oración dice ella hace, she does the shopping, conviértelo a pregunta. Coloco does, vuelvo al verbo al original, es como que le elimino la S, en este caso la E y la S, porque todos los verbos que terminan en O le tengo que poner una E y una S a todos. El verbo ir, etcétera. ¿Ya? Hago la misma fórmula, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La única diferencia que el verbo es hacer, nada más, pero la fórmula se aplica igual. ¿Ya? Bueno, ahí les dejé el ejemplo, pero como les digo, esto mismo lo voy a enviar, pero con unos dibujitos, con unos monitos para que nosotros podamos verlo más cercano y no nos compliquemos tanto. ¿M? Bueno, los dejo, buenas noches, espero que no se hayan aburrido y que hayan entendido. Como les digo, el inglés es practicar y practicar y practicar, ¿ya? No hay otra fórmula. Y como les digo, hay que dominarlo, nada más que eso, es como aprender a conducir. Bueno, fue un gusto. Buenas noches. Buenas ¿Ya? noches, profesora, gracias. Buenas A noches, ustedes, que profesora. estén bien. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. profesora, muchas gracias. Buenas noches.